¿Cómo hoy afirmar que tendrá dificultades para las alianzas cuando el partido y su candidato están en un segundo lugar con lo que se conoce como un empate técnico? Lo primero en afirmarse es que el gobierno del PRM ha buscado consistentemente el apoyo de los pequeños partidos de ultraderecha con el discurso anti-inmigrante haitiano. El gobierno sabe perfectamente que no tiene soluciones para la migración haitiana porque ella sustenta sectores claves de la economía dominicana. Usted está viendo Glosa con JM Hidalgo. Hemos estado hablando sobre las alianzas y acuerdos con miras a las próximas elecciones, pero hemos escuchado cierto análisis que hoy quisiéramos replicar. Se está diciendo que la fuerza del pueblo tiene dificultades para estructurar alianzas con el objetivo de enfrentar al partido de gobierno, argumentando al mismo tiempo que para las pasadas elecciones le fue más fácil por ser un partido nuevo. Bueno, cuando escuchamos esto, inmediatamente razonamos que si, siendo un partido nuevo, con apenas meses de constituido, con remotas esperanzas para ganar, pudo, tan solo en base a la figura de su líder, ser un ente importante y definitivo para los resultados electorales, además de lograr obtener representaciones municipales y legislativas. La pregunta que nos hacemos ante esa afirmación que hemos leído: si logró eso en sus primeros pasos, en sus primeros meses, recién constituido, ¿cómo hoy afirmar que tendrá dificultades para las alianzas cuando el partido y su candidato están en un segundo lugar con lo que se conoce como un empate técnico? Bueno, la única respuesta a esta aseveración que podemos creer es sobre la articulación a una sutil campaña de desmoralización en las filas de los fupuistas leonelistas y sus posibles aliados. Más adelante se afirma que la fuerza nacional, que la fuerza del pueblo, tenían el objetivo de sacar al PLD del poder y que por eso le resultó fácil conformar una estrategia electoral. Bueno, la estrategia electoral la trazó el PRM, que encabezaba Luis Abinader, y quien tenía el mayor interés en sacar al PLD del palacio, ya que era la fuerza política con las mayores posibilidades de ganar en las elecciones del 2020. Es el PRM, y Luis Abinader quienes aprovechan la recién formada fuerza del pueblo y a Leonel Fernández con el único propósito en común de sacar al PLD, pero además porque Leonel Fernández y la fuerza del pueblo reunían a otros 5 partidos con los cuales lograron el objetivo de arrebatarle el poder al PLD y así garantizaron el triunfo final del PRM y la presidencia para Luis Abinader. Recordemos, esa alianza fue solo para ese momento electoral. Tanto la Fuerza del Pueblo como la FNP, el PQDC, el PUN y el BIS, aunque no han dicho sí a una nueva alianza, ya se empieza a ver el ensamblaje con algunos de ellos y otros nuevos alrededor de la figura de Leonel Fernández. Pero vamos a la coyuntura actual. Aquí destacan ciertos elementos que los vamos a analizar uno por uno. Lo primero en afirmarse es que el gobierno del PRM ha buscado consistentemente, escuchen bien, el apoyo de los pequeños partidos de ultraderecha con el discurso anti-inmigrante haitiano, que es parte esencial de su ADN político. Y aquí cerramos la cita. Vamos a estar claros en esto del ADN del PRM. El ADN político del PRM está en el PRD. No vamos a decir que eran pro-inmigrantes ilegales, pero tampoco eran anti-inmigrantes, ni en campaña ni en su ejercicio político, ni en sus gobiernos tampoco. La lucha en contra de la inmigración ilegal, que hoy está concentrada
frente a la migración haitiana no fue ni podía ser parte de su política de gobierno y mucho menos parte de una campaña electoral. Esa campaña siempre la ha tenido la Fuerza Nacional Progresista y que en esos años el PRD fue víctima de ella, por lo tanto no es parte de su esencia, no es parte de su ADN. El que ahora se quiera destacar para lograr el apoyo de los partidos de ultraderecha, como se indica en la argumentación, eso es otra cosa. Y al mismo tiempo es algo muy, pero muy bajo en el ejercicio político. Más adelante, luego, la afirmación de que, y citamos, el gobierno sabe perfectamente, oigan bien, el gobierno sabe perfectamente que no tiene soluciones para la migración haitiana porque ella sustenta sectores claves de la economía dominicana. Cerramos la cita. Deja como una tremenda decepción al tomarlo como estandarte para que algunos pequeños partidos de ultraderecha, como ellos señalan, tal como se afirma, buscaran aliarse al partido del gobierno. Es decir, en buena interpretación, el gobierno está utilizando las famosas declaraciones de una lucha contra la inmigración haitiana con fines políticos para conseguir el apoyo electoral de partidos de ultraderecha, como se les identifica, a sabiendas de que no la puede detener por compromisos frente a empresarios que necesitan o exigen de esa mano de obra sin control. Quizás por esta afirmación que se hace es que se aprecia la estrecha relación de la Fuerza Nacional Progresista y Luis Abinader, es decir, ha logrado que los vinchos, como se dice popularmente, y también lo dice Vinicito, estrechar los lazos con el gobierno manteniendo la distancia con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Tampoco vamos a ignorar que ese distanciamiento de la Fuerza Nacional Progresista con la Fuerza del Pueblo también está basado en su desacuerdo contra la posible alianza del PL con el PLD, que por cierto, a este respecto tenemos nuestras consideraciones y que expondremos en otras participaciones nuestras. En definitiva, y de acuerdo a lo escrito por la politóloga, el control de inmigración haitiana es solo para lograr apoyo del sector conservador en las próximas elecciones. En realidad, la población cuestiona la efectividad del control migratorio. Se refuta la efectividad del muro, que no es más que una valla ciclónica que con una simple tijera se corta o con una pequeña escalerita se cruza. Y la parte de cemento es sumamente débil. Son blocks, ni siquiera es concreto armado. No es un muro. Dejen de llamarle muro. Bueno, pero ese no es el tema. Continuamos con nuestras consideraciones a un artículo de prensa con el que no estamos totalmente de acuerdo y que exponemos nuestras diferencias. Y para que se vea que no estamos totalmente en desacuerdo con lo escrito, tenemos apreciaciones similares, tenemos consideraciones en comunes. Cuando dice, volvemos a citar, desde el gobierno el PRM no tiene incentivos para aliarse a nivel municipal y legislativo con partidos como la Fuerza del Pueblo que no lleven de candidato presidencial a Luis Abinader. Y cerramos la cita. Es cierto que el PRM no hará muchos acuerdos con partidos como la Fuerza del Pueblo en las elecciones municipales, ya que en realidad tienen más buenos candidatos que la oposición, además de que donde estén débiles, el partido gobernante hará las gestiones necesarias para adquirirlos y obtener su apoyo. De eso estamos claros, muy claros desde hace mucho. El PRM tiene más candidatos, quizás no los mejores ni los más populares, pero
Esa mayoría dará un impacto triunfalista frente a la oposición, si es que no logra esta última diseñar una boleta atractiva, ¿no? Algo que sí se está negociando en algunos lugares es una alianza solo municipal con algunos candidatos del PRM y la Fuerza del Pueblo y del propio PLD también. Ya más adelante se verán. Otra cosa, hasta este momento, y casi nos atrevemos a afirmar, que ninguno de estos tres partidos van a ceder su candidatura presidencial hasta los primeros meses del año que viene, si es que hay un cambio de decisión. Pero por otro lado, ustedes tendrán presente que siempre hemos afirmado que el PRM obtendrá mayor cantidad de alcaldes que los partidos de oposición, siempre con el pero si es que no llegan a una alianza los partidos de oposición. Los estrategas y la capacidad de negociación de la oposición son los elementos que determinarán el rumbo final de las elecciones municipales de febrero. Por lo tanto, debemos ver luego cuáles son los candidatos y cuáles apoyos tienen. De manera que eso queda pendiente. Para concluir esta parte, debemos recapitular que de acuerdo a la politóloga, el PRM obtendrá el apoyo de los partidos de ultraderecha por la propaganda de su supuesta lucha contra la inmigración ilegal, contra la migración haitiana. La tan desacreditada e ineficiente política contra la migración tiene un objetivo político que no dará resultado porque la población dominicana percibe y cuenta más haitianos en nuestro territorio hoy en día. Por lo tanto, no está tomando en consideración la respuesta social. Solo se basa en los hechos de partido a partido y no ha evaluado la reacción de los dominicanos y hasta dónde podemos darnos cuenta no es favorable al gobierno esa reacción de la ciudadanía. Pero además, ese disgusto está siendo capitalizado por la oposición, uno más que otro. Pero cada día aumentan más tras descontentos de problemas socioeconómicos que la población ha manifestado y vive en carne propia. Los resultados de las primarias o de las primeras elecciones del próximo año, es decir, las elecciones municipales del 18 de febrero, como las provinciales y nacionales del 19 de mayo, tienen dos elementos fundamentales y decisivos: el social y el económico, ambos que superan lo político partidario, es decir, que superan los acuerdos y las alianzas. Todo depende del manejo del gobierno en revertir la precaria realidad en que viven los dominicanos y, por otro lado, la capitalización que pueda hacer la oposición de esa realidad conjuntamente con su buen juicio de organizarse. No debemos olvidar la capacidad y oportunidad que tenemos los dominicanos de fraccionar el voto. Ojo con eso. Podemos fraccionar el voto y eso va a ser determinante para las elecciones en términos generales, no tan solo para las municipales, sino para las nacionales. Gracias.